Bienvenidos todos a este nuevo programa del Pan de la Palabra que por gentileza de Écija Comarca Televisión le ofrecemos cada semana. Y en este fin de semana que nos ocupa celebramos ya el tercer domingo del tiempo pascual. Hemos celebrado ya la Pascua de Resurrección, el día domingo de Resurrección hemos celebrado la Domenica in Albis que decíamos, Domingo de la Divina Misericordia, que en esta iglesia y en tantas y tantas iglesias se celebró el pasado domingo, haciendo presente ese misterio de la misericordia entrañable de Dios y recordando la celebración del bautismo con ese domingo de blanco en que se recuerda la vestidura blanca del bautismo que recibimos y que reviste nuestra alma de gracia y la llena de vida, de la vida de Dios. Y en este tercer domingo la Iglesia nos presenta un evangelio de San Juan en el que aparecen los apóstoles en esa pesca milagrosa que realizan por indicación del mismo Jesús. El evangelio dice así: en aquel tiempo se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades, y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el Mellizo, Natanael el de Caná de Galilea, los Zebedeos, y otros dos discípulos suyos. Simón Pedro les dice: me voy a pescar. Ellos contestan: vamos también nosotros contigo. Salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: muchachos, ¿tenéis pescado? Ellos contestaron: no. Él les dice: echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. La echaron y no podían sacarla por la multitud de peces, y aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro: es el Señor. Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca porque no distaban de tierra más que unos 200 codos, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: traed de los peces que acabáis de coger. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: vamos, almorzad. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan, se lo da y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Fijaos qué texto de San Juan tan lleno de signos, de simbología, de alegorías, que explican todo el misterio de la Iglesia y toda la actividad de los apóstoles a partir de este momento, fiados de la palabra de Cristo. Aparecen en la barca, pescando, encabezados por Simón Pedro, el primer papa, ahora en estos días que estamos celebrando o vamos a celebrar el comienzo del cónclave para la elección del nuevo romano pontífice, sucesor de Pedro, príncipe de los apóstoles, vicario de Cristo, pues aparece Pedro como protagonizando la escena y haciéndose como el principal de los apóstoles que estaban en la barca, el que hace cabeza. Y ellos, cuando regresan a tierra, ven a Jesucristo y, según la indicación del Señor, cuando el Señor les habla, les pregunta: ¿qué hacéis? ¿Tenéis pescado? No tenemos nada, hemos estado toda la noche bregando en la barca y no hemos cogido nada. Entonces es el Señor el que le da la indicación: echad a la derecha de la barca y encontraréis. Aquellos hombres acostumbrados al trabajo duro, a la pesca, eran pescadores, podían haber dicho: pero bueno, ¿y tú qué sabes? Si los pescadores somos nosotros, si nosotros somos los profesionales, sabemos cuándo hay que pescar y dónde está la pesca, y no hemos cogido nada, si aquí no hay nada, está el trabajo ya hecho y no tiene frutos ninguno. Pero siguiendo esa misma indicación que da San Pedro en la primera lectura, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Lo dice el discípulo: Señor, en tu palabra echaré las redes. Obedece a la palabra de Cristo
contra toda lógica, pues habían estado, como digo, toda la noche intentando pescar y no habían recogido nada. Ellos que eran los profesionales de la pesca, y sin embargo, Señor, en tu palabra echaré las redes. Y al echar las redes, siguiendo la palabra de Cristo, llenó las redes hasta que casi se rompían. Arrastraron la barca con las redes hasta la orilla, y le llama la atención a los discípulos. Decía, debían de ser muchos en comparación con otra pesca. Los contaron 153. Y es por la obediencia de Cristo es la que nos trajo la salvación. Nuestra obediencia a Cristo es la que nos llevará también a nosotros a la salvación. El fiarnos de la palabra de Cristo, el fiarnos de la palabra de Dios, el seguir las indicaciones que en la oración sintamos en nuestro interior, en nuestro corazón, según esa conciencia recta, guiada por el Espíritu Santo. Si obedecemos a esa palabra, también nuestra vida, como la de los apóstoles, dará mucho fruto. Nuestra pesca será milagrosa, alcanzaremos metas y logros inimaginables muchas veces para nosotros. Se alcanzarán metas que no podíamos ni siquiera imaginar que podíamos llegar a alcanzarlas. Pero como digo, todo gracias a la obediencia a Cristo, la obediencia a la palabra de Dios, la obediencia a las enseñanzas de la Iglesia, que son para nosotros una luz, una guía que nos ayuda a caminar por este mundo gobernando nuestra vida según el querer de Dios. Y después la imagen de la barca. La barca para los santos padres y a lo largo de los siglos ha sido siempre una imagen de la Iglesia. En la barca van los apóstoles que anuncian la palabra de Dios, van los discípulos de Jesucristo, y en la barca, como decía el Papa Francisco de feliz memoria, pues el Papa nos decía, en la Iglesia caben todos, en la barca de Pedro caben todos. En la barca de Pedro no hay límites para nadie. El único límite, podríamos decir, es el acoger la palabra de Dios, acoger la llamada del Señor, responder a su llamada y recibir ese bautismo que nos salva, ese bautismo que nos introduce en la vida de la gracia, que nos introduce en la Iglesia como miembros del cuerpo de Cristo y que nos hace fundamentalmente hijos de Dios. Los hijos de Dios que no tienen nada que temer y al mismo tiempo lo tienen todo para esperar. Esperamos en Dios, esperamos en su palabra, esperamos en su gracia, en su poder de salvación, de sanación, de curación, de redención, y no tenemos nada que temer, porque ni, como dice San Pablo, ni el frío, ni el calor, ni la desnudez, ni la persecución, ni el peligro, ni la espada podrá apartarnos del amor de Dios que se ha manifestado en Jesucristo y se manifiesta en su poder y en su resurrección. Aquí aparece también otra llamada de atención sobre la resurrección de Cristo, sobre una resurrección real y auténtica. Dice, esta fue la tercera vez que Jesús se aparece a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. La misma palabra de Dios habla de la resurrección. El mismo Evangelio nos anuncia la resurrección como un acontecimiento real, físico y material, no solamente espiritual como una alucinación colectiva o fruto de la imaginación o la aparición de un fantasma, sino que es algo real. Como veíamos y veremos en estos días, en los pasajes del Evangelio, pues Jesucristo se aparece y aparece comiendo con ellos, dejándose tocar. Santo Tomás mete los dedos en los agujeros de las llagas y en el costado. O sea que la resurrección de Cristo es un acontecimiento histórico y real que da sentido a toda la vida de la Iglesia, que da sentido a toda la fe del cristiano y a su esperanza. Pues que escuchemos también nosotros, como los apóstoles, la palabra del Señor, que como San Pedro digamos en nuestro corazón, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, hay que fiarse de Dios antes que fiarse de los criterios humanos que tantas y tantas veces se equivocan. Dios es veraz, Dios ni miente ni puede engañarnos, Dios es la verdad, es el camino, es la vida, y fiándonos de su palabra, obedeciendo con sencillez y con humildad a la palabra de Cristo, alcanzaremos nuestra meta, la meta del hombre, que es la felicidad, la salvación eterna, la gloria del cielo, participar con Cristo de su victoria. Pues acudamos con mucha fe y con mucha alegría a estos textos de la palabra de Dios que llenan de esperanza nuestra vida y nos hacen entender aún más
el misterio de la Iglesia, la barca de Cristo, gobernada por Pedro. Y estos días del cónclave que se está celebrando ya en Roma, o empieza a celebrarse el próximo martes, pues que recemos y pidamos por la Iglesia, por los padres, los padres del cónclave, los cardenales de la Iglesia romana, para que, guiados por el Espíritu, elijan acertadamente al sucesor de Pedro, que ha de regir los destinos de la Iglesia y confirmar a los hermanos en la fe. Muchas gracias a todos por vuestra atención y hasta el próximo programa, si Dios quiere.